¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Muy bien por acá. ¿Cómo han pasado ustedes? Un gustazo saludarles. Esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de seguir trabajando. ¿Cómo está? Muy buenos días. De seguir trabajando el portafolio, la plataforma. No se olvide, por favor, de tener los documentos, las pensiones al día para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Vamos a seguir avanzando dentro de nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la reforma y la contrarreforma, ¿no? Prácticamente la reforma es un acontecimiento dentro de la religión, es decir, dentro de la Iglesia Católica, en donde prácticamente se establecieron nuevas normativas religiosas, ¿no? Si recordamos un poquito, en la Edad Media prácticamente fue una época en donde la religión tomó el control de todas las actividades directamente de los territorios y de los gobiernos en general, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la reforma fueron unos cambios que se implementaron en base a la corrupción que podía existir en aquel entonces, ¿no? Si bien es cierto, en la Edad Media, por decirlo así, prácticamente estuvieron fortaleciéndose en recursos, ¿no? Es decir, la iglesia en este caso tomó parte de las riquezas de los territorios y prácticamente pues también estaba corrompida. Es decir, la corrupción también existió, el abuso, el poder sobre los ciudadanos en general, ¿no? Y sobre todo pues los recursos y el dinero prácticamente salían de los diezmos y la venta de simonías, ¿no? ¿Qué es una venta de simonías? Que prácticamente daban a los ciudadanos lo que es una potestad de decirles prácticamente de que si ellos entregaban todos sus recursos a la iglesia, directamente pasarían al cielo. Y si no lo hacían, pues en ese momento pasarían al infierno. Y fueron pues formas y maneras en donde las personas como tal tuvieron que acceder y eventualmente pues ellos en este caso quedaron pues muy pobres, ¿no? Si bien es cierto, a raíz de esto se dan nuevos cambios por el enriquecimiento prácticamente de los papas, de los monjes, y que prácticamente la ciudadanía tuvo que dar una transformación al aspecto religioso, ¿no? Muy bien, la reforma. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda por favor la señorita Cristina Chuga, por favor? La reforma. Ya, Lice, buenos días. Muy buenos días. La reforma. La iglesia comenzó de la edad moderna. Tiende a hacerse señorial al acumular riquezas y a la obtención de ellas. El Papa tiene ambiciones políticas. Se venden bulas para conseguir dinero y ventajas políticas. Y la iglesia se instala en la corrupción para conseguir dinero. Por más que se condene la simonia o venta de sacramentos, se cree una teocracia imperial que disputa el poder temporal al emperador. Además, la recaudación del diezmo aplica un ingreso de dinero desde todos los reinos cristianos. En contra de esta tendencia de ostentación, perdón, Liz, y lujo, está el humanismo que aboga por una religión interior y personal en oposición a la religión pública de los grandes actos. Esta idea hará que algunos miembros de la iglesia
adopten posturas en contra de la actitud de Roma e intenten reformar la vida eclesiástica para hacer de ella un modelo moral más acorde con la predicación y el mensaje de la Biblia ante la sociedad. Excelente, señorita. Hasta ahí nada más. Muchísimas Gracias. gracias. Muy bien, 10. Ahora, si nosotros hablamos de la reforma como tal, ¿no? Que prácticamente estaba en contra de las ambiciones económicas, políticas, sociales de la iglesia como tal, ¿no? Aquí directamente se establece de que la iglesia utilizó la venta de bulas o de simonías, ¿no? Prácticamente era ofrecer a los ciudadanos, a las personas, lo que es un pase directo al paraíso, ¿no? Pero siempre y cuando la persona directamente ofreciera lo que son riquezas, hablando de terrenos, hablando de animales, hablando de productos, y eventualmente, pues, la iglesia ganó bastante poder en aquella época, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer de que el Papa, como ustedes saben, es la máxima autoridad religiosa. Sin embargo, para aquellos años, obviamente, era el único que estaba encargado del tema económico de estos territorios, ¿no? Es decir, prácticamente obligaba a cada iglesia a cobrar el diezmo, ¿sí? ¿Qué será el diezmo? ¿Qué es el diezmo? Un porcentaje que se le da ¿cómo se llama? A la iglesia. El 10% del sueldo, decían. Excelente, muy bien. Entonces, a raíz de que nosotros en la actualidad lo damos voluntariamente, acá directamente era una obligación. Y además de ello, pues, la obligación recaía directamente en que el precio o el valor era sumamente alto, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que el Papa goce de las mejores condiciones de vida, ¿sí? Si bien es cierto, esa normativa se aplicó, pues, en la mayoría de los reinos cristianos, y aquí directamente aparece otro movimiento cultural que es conocido como el humanismo en general, ¿no? En donde prácticamente establecía que el estudio no debe centrarse directamente en Dios, sino en el ser humano como tal, ¿no? Ya que en su momento la religión estaba directamente inmersa dentro de la corrupción, dentro del abuso, directamente del enriquecimiento y sobre todo directamente del tema de los territorios, ¿no? Obviamente acá con el humanismo hace referencia de que no todo tiene que ser centrado en Dios, sino más bien estudiar las virtudes, las características que tienen los seres humanos, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de los cristianos se apegaban directamente a la Biblia como tal, ¿no? Pero dentro de la Biblia, obviamente, mantiene de que las personas no deben ser ambiciosas, no deben mantener lo que es una corrupción, por decirlo así, moral, y eventualmente pues manifiesta que tenemos que ser solidarios, tenemos que ser compañeros, tenemos que hacer el bien y un montón de situaciones más, ¿no? Como ustedes saben, la Biblia, sin ser religioso, establece normativas o conductas que los seres humanos debemos tener, ¿sí? Amor al prójimo, tratar de hacer las cosas bien. ¿Qué más nos habla la Biblia? ¿Sí hemos leído la Biblia en algún momento, tal vez? Que no hay que alzar falsos testimonios ni fornicar. Ya, muy bien. También nos habla de una conducta buena, por decirlo así, en nuestra sociedad, ¿no? Si bien es cierto, pues, la mayoría de las personas no tenían acceso a la Biblia y las únicas personas que podían enseñar esta religión prácticamente eran los monjes, los sacerdotes, los frailes como tal, ¿no? Y en su momento solo ellos podían interpretarla. Entonces, por ejemplo, el sacerdote cuando necesitaba lo que es alguna riqueza de algún sector, él en misa, sí, decía, muy bien, el territorio del Señor tal, obviamente ha sido encaminado por la bendición de Dios, y Dios en este caso me ha mencionado de que necesita ese territorio. Y eventualmente la Dicen, persona buenos que era días. dueño, ¿cómo está? Buenos días. Ah, sí me escucha, gracias, dicen. Lo que pasa es que está mal mi micrófono y el internet. Gracias, dicen. Listo, muy bien.
Entonces, prácticamente establecían lo que era un abuso, ¿no? Entonces, si necesitamos del territorio o las tierras de este señor, el señor voluntariamente lo tenía que entregar, pero a nombre de Dios, ¿no? Y de esa manera, pues, acumulaban lo que son las riquezas. Y si bien es cierto, ellos no cumplían lo que la Biblia establecía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la Biblia, en este caso, menciona valores, conductas, también menciona el ayudar a los otros, ¿no? Pero sobre todo condena lo que es el abuso y la corrupción, cosa que en su momento el Papa, todo el mundo, en este caso, hablando de la Iglesia, estuvo directamente en beneficio, ¿no? Si bien es cierto, gracias a este abuso que la Iglesia directamente hizo en aquellos años, aparecen estas corrientes culturales, ¿no? Hablando del humanismo y del renacimiento y cambiando pues el modelo teológico, es decir, ya no centrándose en el estudio de Dios, ¿sí? Sino directamente en el enfoque del ser humano, es decir, habilidades, virtudes, y ahí directamente se fortalecieron las disciplinas, ¿no? Uno de estos personajes que prácticamente se levantó en contra de la iglesia, en contra de los abusos de ella, prácticamente fue Martín Lutero, ¿no? Representante bastante fuerte en donde manejaba sus posturas en contra del abuso del papado, ¿sí? Martín Lutero, ¿me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita, ¿me ayuda por favor la señorita Rosita Jara, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, Lice, buenos días. Muy buenos días, por favor. Martín Lutero. Ya. Martín Lutero es el gran impulsor de la reforma de la Iglesia. Es un fraile agustino que considera la ostensión y el lujo de la Iglesia y el papado está en contra del mensaje evangélico. Su conflicto en el papado se concreta en la crisis de las indulgencias. En 1514, León X, ¿no es cierto, licenciado? León X, sí, muy bien. Quiere recaudar dinero para la construcción del Vaticano y la Basílica de San Pedro. Para ello vende las bulas de indulgencia. Ante la actitud de la Iglesia, Lutero comienza a predicar en contra de la ostensión de lujo. Esto le vale muchos enfrentamientos con la jerarquía y el Vaticano, que culmina en 1517, año en que publica sus 95 tesis, pone a la puerta en su parroquia en Wittenberg. En ellas condería el progreso de enriquecimiento de la Iglesia, fórmula del nuevo concepto del pecado y de la penitencia, considerada en el jefe de la Iglesia, debe ser el príncipe y no el papa. Lutero considera que la salvación solo se consigue a través de la fe. No importa los actos que se hagan, ya que todo el mundo es pecado. Solo la fe salva al hombre. La actitud intrigante de Lutero y del Papa termina con la excomunión de Lutero en 1520, pero Lutero encuentra el apoyo de los príncipes alemanes, ya que les da poder sobre la iglesia y continúa sus predicaciones, ganando príncipes consolidando nuevas iglesias nacionales. Sus tesis se difunden por Alemania junto con otros escritos. Traduce la Biblia al alemán, pues que considera que todos los cristianos deben leer la Biblia e interpretarla según su entender. Utiliza Excelente, la ley. señorita. Ya, Hasta ahí ya. nada más. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, Martín Lutero establecieron lo que son normativas en contra del abuso de la iglesia como tal, ¿no? Él fue el gran impulsor de la reforma de la iglesia, es decir, el cambiar los parámetros de abuso que tenía la iglesia en contra de los ciudadanos como tal, ¿no? Y aquí directamente se establece de que él tuvo un conflicto con el papado, no una vez, algunas veces, obviamente por el tema de la corrupción, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente el Papa León X en los años de 1514 prácticamente buscó lo que es el tener dinero con la finalidad, en este caso, para reconstruir, sí, o para construir directamente
el Vaticano y fortalecer directamente la Basílica de San Pedro, ¿no? Por la venta de bulas e indulgencias. Las bulas prácticamente eran normativas o decretos que instalaba el Papa, ¿no? Y las indulgencias prácticamente era ofrecer a los ciudadanos lo que es una buena vida después de la muerte, para que ellos prácticamente dieran todas sus riquezas, ¿no? Aquí también podemos hablar de que Lutero empieza a predicar lo que era la ostentación de lujo de la iglesia, justamente con la publicación de sus tesis, ¿no? Publicó directamente 95 tesis en Wittenberg, eso directamente queda en el territorio de Alemania como tal, y directamente establecía lo que son los actos de corrupción de la iglesia, mencionaba también el enriquecimiento ilícito y hablaba del abuso del poder directamente de la iglesia sobre los ciudadanos y sobre todo directamente que la sociedad como tal no lograba progresar eventualmente por el abuso de la iglesia, ¿no? Y también Lutero mencionaba de que el jefe, en este caso religioso, debe ser el príncipe y no el papa, ¿no? Obviamente decía de esta manera porque mencionaba de que el papa era una persona bastante corrupta, que solo buscaba su bien y eventualmente pues no buscaba un beneficio común, ¿no? Por ende decía que los papas en este caso son corruptos y que los príncipes como tal, hablando directamente de los reyes de Europa, ellos tendrían que ser lo que son encargados de la religión también, ¿no? Además de ello, Martín Lutero establecía de que nosotros, los seres humanos, podemos salvarnos directamente con fe. Sí, él decía que la fe salva al hombre, porque el mundo directamente era pecado. Entonces, mientras más fe tiene un hombre, eventualmente más salvación va a tener, ¿no? Bueno, según el pensamiento de Martín Lutero, establecía que no importan los actos que uno realice, prácticamente solo la fe salvará al hombre como tal, ¿no? Y sobre todo también nos habla de la excomunión que sufrió en los años de 1520. Ahora, ¿qué significa el término excomunión? ¿Qué es la excomunión? Quitar, Ya, quitar, muy bien. ¿Qué podrá ser? ¿Qué será la excomunión? 10 en este quitarla, momento. quitarlo el bautismo que nos dan, o sea, quitarnos la fe de Dios. Era eso, ¿no? Es comulgarte. Era algo Es así. comulgarte. Ya, muy bien. Directamente sacar de las posturas religiosas, no quitarle directamente de las bondades, por decirlo así, que ofrecían la Biblia y la religión, ¿no? Entonces, como ustedes saben, obviamente, pues al enfrentarse al Papa, al establecer lo que son modelos de abuso de la iglesia, eventualmente, pues, lo que son los monjes, los frailes, incluso el Papa, eventualmente tenían problemas con él, se enfrentaron algunas veces y eventualmente pues tuvieron que excomulgarlo, ¿no? Pero sin embargo, directamente a pesar de eso, Martín Lutero empezó a tener lo que es el apoyo de los príncipes alemanes y directamente pues establecieron nuevas normativas, ¿sí? En cambio a la iglesia como tal, ¿no? Una de esas normativas era que la Biblia sea traducida al alemán, ¿sí? Y obviamente, pues cada persona, cada ciudadano podía ostentar lo que es una Biblia en su casa, en su hogar, leerla e interpretarla a su manera. Ya no solamente se requería de que el fraile, el monje o el sacerdote esté directamente para que lea la Biblia e interpretar a los ciudadanos, sino más bien que todos podamos leer y a su vez cada uno de nosotros poderla interpretar, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente del concilio de las iglesias como tal, ¿no? Que prácticamente fue la reunión, ¿sí? Dentro de las posturas que mencionaba Lutero para reformar directamente la iglesia, ¿no? Ahora, ¿me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Ya? ¿Me ayuda por favor la señorita Carola Recalde? ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. Muy buenos días. Concilio de Iglesias Nacionales. Ya. Dice,
Utiliza la lengua alemana o la lengua vernácula en sus ritos, puestos que piensa que el pueblo debe entenderlos. Exalta la nobleza cristiana de la nación alemana e invita a los príncipes a convocar un concilio de iglesias nacionales. Pública de la cautividad babilónica de la Iglesia, que es un ataque directo al papado y donde afirma que la única verdad está en la Biblia, y de la libertad interior del cristiano, donde defienden la salvación por la fe, niegan la doctrina de la Iglesia y sus sacramentos, defendiendo la fe en Cristo. En un principio se opone a la rebelión contra el príncipe, pero luego justifica la sedición contra la autoridad. Tras la revuelta de los caballeros renanos entre 1522 y 1523, la revuelta de los campesinos entre 1524 y 1525, y la terrible represión que se desencadenó por parte de los príncipes católicos y el emperador Juan Calvino, 1509 y 1564. Es otro de los reformadores de la Iglesia y fundador del movimiento puritano. Sus tesis están directamente influidas por las de Lutero, pero las ha adaptado a las necesidades de la burguesía urbana suiza. Las diferencias más notables son su creencia en la predestinación. El hombre no puede hacer nada por salvarse. Debe tener fe en Dios y en ser uno de los elegidos, pero tiene que demostrar con sus actos que es digno de tal salvación. Lo que más significa al hombre es el trabajo. Es una reforma fundamentalmente para la burguesía y justifica el enriquecimiento personal. Calvino funda una iglesia con sus seguidores en la que los fieles eligen a sus ministros. ¿Le puede subir un poquito más, por favor? Ministros. La iglesia anglicana no es fruto de una reforma, sino de un problema político. La cuestión del divorcio de Enrique en 1534, Enrique promulga el acta de supremacía, según el cual el rey tiene poder para intervenir en los asuntos de la Iglesia y no el Papa. Las diferencias entre la Iglesia católica y la anglicana se producen con el tiempo por las decisiones de distintos reyes. Excelente, señorita Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando hablamos directamente del Concilio de Iglesias Nacionales, prácticamente establecen lo que son nuevas reformas dentro de la Iglesia como tal, ¿no? Eventualmente, pues, acá se establece la fe, se establece directamente en las posturas, estableciéndose dentro de la Biblia en general, ¿no? Aquí podemos hablar de una serie de conflictos que existieron en los años de 1522, 1523, la revuelta de los campesinos, por la afectación directamente de la religión, ¿no? Ahora, si bien es cierto, otro personaje emblemático que dio paso para la transformación de la iglesia fue Juan Calvino, ¿no? Que prácticamente existió entre los años de 1509 y 1564, ¿no? Y él, obviamente, pues también es fundador del movimiento puritano. Él prácticamente establecía lo que era la predestinación, es decir,
Dios ya tiene elegido directamente, bueno, bajo su pensamiento, ¿no? Que Dios tiene elegido directamente dentro de los seres humanos a los que Él va a salvar. Y que el trabajo directamente dignifica lo que es la apertura al cielo, ¿sí? Él decía que en este caso, mientras más trabajo pueda tener, mientras más actos, en este caso, haga en buena voluntad, tendrá más posibilidades de salvación, ¿sí? Entonces directamente decía que las personas que nacen ya están predestinadas, ¿sí? Prácticamente era una postura en donde establecía las normativas que nosotros tendríamos que tener, ¿no? Si bien es cierto, aquí también establece lo que son movimientos religiosos que fueron apareciendo, ¿no? Por ejemplo, el luteranismo, que prácticamente mencionaba que los príncipes tendrían que ser encargados de la religión. Aquí hablamos del movimiento puritano, estableciendo directamente de que los políticos como tal tendrían que tener lo que es una supervisión sobre la religión, ¿no? Y aquí directamente aparece otra iglesia conocida como la iglesia anglicana, ¿no? Que obviamente no fue una iglesia que apareció por alguna revuelta, ¿no? Sino más bien directamente por Enrique VIII, ¿no? ¿Qué sucede acá? Enrique VIII prácticamente quería tener un hijo varón, ¿sí? Y eventualmente él se casó, no pudo tener un hijo varón, y eventualmente él pidió el divorcio, ¿sí? En ese caso, al Papa directamente. Entonces, para aquellos años el divorcio no era muy bien visto, ¿sí? Era algo prohibido, algo directamente que no estaba acorde a la iglesia, y eventualmente pues Enrique VIII se separó de esa postura, fue excomulgado y eventualmente pues se divorció y tuvo diferentes esposas con la finalidad de tener un hijo varón, ¿no? Pero eso también permitió de crear lo que es su propio movimiento religioso conocido como la Iglesia Anglicana, ¿no? En donde establece de que el rey, ¿sí? Tiene el poder suficiente para mencionarse, ¿sí? Para inmiscuirse directamente en posturas religiosas, ¿no? Y aquí directamente ya no solamente el Papa estaba encargado de tomar decisiones, encargado directamente de interpretar la Biblia, sino más bien el rey como tal, ¿no? Que si bien es cierto, pues se creó esta iglesia anglicana solamente por el mero hecho de no darle la postura al divorcio a Enrique VIII, ¿no? Y bueno, fue célebre pues hasta el día de hoy porque en este caso se casó varias veces, no pudo tener un hijo varón y eventualmente la mayoría de sus esposas fueron asesinadas, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la contrarreforma. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Directamente a medida de que tanto las posturas de Martín Lutero, tanto las posturas directamente de Juan Calvino y directamente el apoyo de la población, de los ciudadanos que ostentaban directamente esas posturas, tuvieron que transformar a la iglesia. Es decir, prácticamente modificar lo que eran las bulas, los sacramentos y el tratar de apegarse directamente a los principios de la Biblia, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Guadalupe Marcalia, por favor? La reforma, la contrarreforma. Buenos días, Licen. Gracias, Licen. Buenos días. A ver, la contrarreforma. También en el censo de la Iglesia Católica se hace un intento por moralizar la vida eclesiástica y tener un espíritu más evangélico. Los jesuitas intentan una conciliación con los protestantes, para lo que elaboran el mito de la iglesia primitiva y defienden el estudio del evangelio, pero los jesuitas tienen un voto de obediencia al Papa, que será la esencia de la contrarreforma. Además, los jesuitas generan la religiosidad íntima en favor de los grandes ritos. La
Contrarreforma toma cuerpo en el Concilio de Trento en 1545 y 1563, que se convoca a petición de todo el mundo para resolver los litigios planteados. En un principio pretendían reconciliar a la Iglesia Católica con los protestantes, pero triunfaron las tesis más intransigentes. El concilio lo convocó Pablo III y lo cerró Pío IV. Perdón. Pío IV, sí, muy bien. Sí, tras la discusión se decretaron una serie de normas para los ritos y la organización de la Iglesia, que sería de obligado cumplimiento para todas y que duraría hasta el siglo XX. Es, ante todo, un concilio normativo en el que se organiza la doctrina y se determinan los dogmas de la Iglesia. Declara que solo el clero tiene potestad para interpretar la Biblia y que la fe en Dios es fundamental para la salvación, así como las buenas obras. Se estipula el uso del latín en las ceremonias y se reafirma el poder jerárquico dentro de la Iglesia. La Inquisición se convierte en la guardiana de la doctrina de la Iglesia y la defensoría del concilio. La Inquisición se haría creado para perseguir las herejías, no a los infieles. Hasta ahí nada más, señorita. Excelente, muchísimas gracias. 10. Gracias. Ahora, bien es cierto cuando nosotros hablamos de la contrarreforma, ¿no? Establece lo que son posturas de cómo la iglesia tiene que apegarse directamente a la Biblia, a su evangelio como tal, ¿no? El Concilio de Trento, que prácticamente estuvieron reunidos en los años de 1545, 1563, en la Index, cuando se crea el Index, que es un documento en donde establecieron lo que son las conductas, las normativas, las reformas que tuvo que tener la iglesia como tal, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente en su momento era una manera de reconciliar la iglesia con los protestantes, es decir, con aquellas personas que prácticamente estaban en contra del abuso de la iglesia como tal, ¿no? Pero dentro de la contrarreforma se dieron cambios estructurales de tal manera de que la población logró tener una aceptación del caso, ¿no? Y aquí directamente, pues, se fortalece lo que es la Inquisición, ¿no? Como ustedes saben, la Inquisición era una institución parte de la iglesia en donde prácticamente ellos estaban en control de esta religión, ellos directamente perseguían a las personas que no compaginaban su misma religión y obviamente pues también perseguían a los infieles como tal, ¿no? Hablando directamente de aquellas personas que no compartían la misma visión religiosa, los mismos ritos, las mismas ceremonias como tal, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente se lograron establecer lo que son movimientos religiosos, pero obviamente estableciendo de que Dios es la parte fundamental de la sociedad en general, ¿no? Y que prácticamente establecían de que ya no solamente los sacerdotes podían interpretar la Biblia, sino que la población en general, ¿no? Y hablamos directamente de que la iglesia tenía que ser supervisada o tenía que ser atacada directamente por las medidas que ellos habían implementado. Es decir, que dentro de la religión prácticamente el tener normativas de buena conducta, el tratar directamente de ayudar a los pobres, el tratar de apegarse a la religión, eran partes que ellos debían cumplirla como tal, ¿no? Sí, si no, obviamente pues daban lo que son crisis religiosas, hablando de la población, levantamiento de los ciudadanos y eventualmente transformar este pensamiento, ¿no? La iglesia, al darse cuenta de que la población ya se dio cuenta,
ya que no directamente se dejaba abusar de los sacerdotes, de las riquezas, prácticamente tuvo que hacer esta reforma forzada como tal, ¿no? Y eventualmente el pueblo ciudadanos empezaron a tener mayor aceptación y sobre todo el tratar de que se cumplan las normativas de la Biblia como tal, ¿no? Como ustedes saben, la Biblia al día de hoy, para aquellas personas que son religiosas, establecen lo que son normativas de conducta, establece directamente el pensamiento religioso, hablando de ritos, hablando de ceremonias como tal, y sobre todo menciona lo que es el amor por el prójimo, menciona directamente un Mesías y sobre todo los acontecimientos que prácticamente ha tenido la iglesia dentro de algunas épocas como tal, ¿no? Si bien es cierto, estos abusos prácticamente terminaron en su mayoría como tal, ¿no? Gracias a la contrarreforma, es decir, cambiaron estructuralmente las normativas de la iglesia y eso permitió pues tener una buena convivencia hasta el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos lo que son diferentes religiones en el mundo, ¿sí? Pero prácticamente nosotros logramos tener una libertad de pensamiento, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros puede ser de una religión, puede ser de otra religión, puede leer la Biblia, como puede leer otro documento y puede interpretarlo a su manera en general, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Licen, ninguna. Ya, excelente, muy bien, chicos, ¿sí? No se olvide, por favor, de seguir trabajando el portafolio, la plataforma, no les voy a mandar ninguna actividad para que sigan empleando ese tiempo en los trabajos, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Cuídense. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Licen. Gracias, Lisa.